las leyendas más oscuras de México. Dicen que en algunos pequeños pueblos de México y sus ciudades existen muchas cosas misteriosas que nadie se atreve a contar por temor a no poder estar tranquilos toda la noche. Un camino olvidado por el tiempo y su gente. Un sendero donde el viento parece susurrar nombres de personas no deseadas. Bienvenidos. Mándame tu historia y será contada aquí en nuestra comunidad. Empezamos. El Paso del Diablo. Inspirada en relatos de la frontera entre Nuevo Laredo y Laredo. Hay lugares donde el río no solo divide dos países, también divide lo que está vivo de lo que ya no debería caminar. En Nuevo Laredo, cuando la noche cae y el viento se mete entre los mezquites, algunas personas dicen que el río Bravo cambia de sonido. De día parece agua común, sucia, lenta, pesada. Pero de madrugada, cuando no hay luna y las luces de Laredo se ven al otro lado como promesas lejanas, el río parece hablar, no con palabras claras, no con gritos, sino con murmullos, con pasos, con algo que se arrastra cerca de la orilla. Los viejos de la zona dicen que hay un cruce donde nadie debe meterse después de las 3 de la mañana. Lo llaman el Paso del Diablo. No aparece en mapas, no tiene letreros, no tiene cruces oficiales, solo tiene lodo, carrizo, agua oscura y una historia que muchos prefieren callar. Dicen que, si cruzas por ahí y ves a un hombre parado en medio del río, no debes pedirle ayuda. Dicen que, si te ofrece la mano, no debes tomarla. Y dicen que, si escuchas que alguien camina sobre el agua detrás de ti, no debes voltear, porque hay cosas que solo esperan a que las mires para seguirte hasta tu casa. La historia comenzó una madrugada de junio. Eran 6 personas. Todos habían llegado a Nuevo Laredo con una mezcla de cansancio, miedo y esperanza. Nadie quería hablar mucho. Cuando una persona carga demasiadas cosas en el pecho, las palabras se vuelven pesadas. Entre ellos iba Adrián, un hombre de 37 años que había trabajado casi toda su vida en obra. Tenía las manos duras, la espalda cansada y una foto de su esposa metida dentro de una bolsa de plástico para que no se mojara. Ella estaba en San Antonio con sus 2 hijas. Llevaba casi 4 años sin abrazarlas. También iba Teresa, una mujer de Veracruz, seria, callada, con una mochila pequeña y un rosario enrollado en la muñeca. Viajaba sola. Nadie sabía mucho de ella, solo que había prometido llegar con su hermana en Houston. El guía se hacía llamar El Negro. Era un hombre bajo, de piel quemada por el sol, con una gorra vieja y una mirada que nunca se quedaba quieta. Decía conocer cada curva del río. Decía que esa noche estaba perfecta. Poca vigilancia, poca luz, el agua baja. Pero antes de caminar hacia la orilla, les dijo algo que les heló la sangre. Si ven a alguien en el río, no le hablen. Nadie preguntó por qué. El Negro repitió la orden. No le hablen, no le contesten, no lo miren a la cara. Caminaron entre monte durante casi 1 hora. Las ramas secas les raspaban los brazos. El calor de la noche se pegaba a la piel. A lo lejos se escuchaban perros, motores y de vez en cuando un helicóptero que pasaba muy arriba, como un zumbido perdido en la oscuridad. Cuando llegaron al río, todos se quedaron en silencio. El agua era negra, no reflejaba estrellas, no reflejaba luces, parecía una sombra moviéndose lentamente. El Negro entró primero. El agua le llegó a la cintura. Les hizo una seña para que avanzaran. Uno por uno comenzaron a meterse. Adrián sintió el frío subirle por las piernas. El lodo se hundía bajo sus zapatos. Cada paso era pesado. Teresa caminaba cerca de él, respirando fuerte, sujetando su rosario como si fuera lo único que la mantenía de pie. Iban a la mitad del río cuando escucharon el primer golpe. ¡Plaf! Como si alguien hubiera metido un pie al agua detrás de ellos. Todos se detuvieron. El Negro levantó la mano sin voltear. Sigan. Otro golpe. ¡Plaf! Más cerca. Adrián sintió que algo le rozó la pierna bajo el agua. Pensó que era una rama. Después escuchó una voz. Suave, casi amable. Decía su nombre. Adrián. El corazón le golpeó el pecho. La voz era de su esposa, exactamente igual. Adrián, estoy aquí.
Por un segundo olvidó el río, el miedo, la noche y el peligro. Giró un poco la cabeza. Teresa lo sujetó del brazo con fuerza. «No voltees», le susurró. La voz volvió. Ahora sonaba como una niña. «Papá». Adrián sintió que las piernas se le aflojaban. Era la voz de su hija menor, la misma vocecita que recordaba en llamadas cortadas, en audios viejos, en sueños que dolían al despertar. «Papá, ayúdame». Adrián quiso llorar. El negro habló sin girarse. «Eso no es tu hija. Camina». Todos avanzaron, pero uno de los hombres del grupo, un muchacho joven llamado Samuel, no pudo resistir. Su madre había muerto meses antes, y cuando escuchó su voz desde la orilla mexicana, se quedó quieto. «Mijo». Samuel comenzó a temblar. «Mijo, no me dejes». El negro maldijo en voz baja. Samuel dio un paso hacia atrás, después otro. Adrián lo vio desaparecer entre la oscuridad del agua. No se hundió, no gritó, simplemente bajó, como si alguien lo hubiera tomado de los tobillos y lo hubiera jalado hacia el fondo. El agua cerró sobre él sin hacer ruido. Teresa tapó su boca para no gritar. El negro siguió caminando. Nadie pudo hacer nada. El río comenzó a ponerse más frío, demasiado frío para ser junio. Cuando faltaban pocos metros para llegar al otro lado, vieron algo imposible. Un hombre estaba parado en medio del río. No lo habían visto antes. No se movía. El agua le llegaba hasta las rodillas, aunque en esa parte debería estar más honda. Vestía ropa empapada, oscura, vieja. Tenía el cabello pegado al rostro y los brazos colgando a los lados. El negro se detuvo. Por primera vez parecía tener miedo. El hombre levantó lentamente una mano, como invitándolos a acercarse. Teresa comenzó a rezar en silencio. El hombre habló. Su voz sonaba como si saliera de debajo del agua. «Por aquí no». El negro susurró que nadie respondiera. El hombre volvió a hablar. «Por aquí se quedan». Entonces el agua comenzó a moverse alrededor de ellos. No era corriente. Eran manos. Manos pálidas saliendo del río. Dedos largos. Brazos cubiertos de lodo. Adrián sintió una mano cerrarse alrededor de su tobillo. Jaló la pierna con todas sus fuerzas y logró soltarse. Teresa cayó de rodillas. Adrián la levantó, la sujetó de la mochila y comenzó a empujarla hacia la orilla. El negro corrió, pero antes de tocar tierra firme, algo lo detuvo. El hombre del río apareció frente a él. No caminó, no nadó, simplemente estaba ahí. El negro retrocedió. Por primera vez gritó. Dijo que él solo traía gente, que él no tenía la culpa, que no sabía. El hombre del río inclinó la cabeza. Entonces todos escucharon voces. Decenas, cientos, voces saliendo del agua, gente llorando, gente pidiendo ayuda, gente llamando nombres, y entre esas voces, Adrián escuchó a Samuel. Decía que tenía frío, que no podía respirar, que lo ayudaran. Teresa gritó que no escuchara. Adrián la tomó de la mano y corrieron hacia la orilla estadounidense. Cuando por fin salieron del agua, cayeron sobre el lodo, respirando como si acabaran de nacer. Del grupo solo quedaban 3, Adrián, Teresa y otro hombre llamado Ramiro. El negro ya no estaba. Del otro lado del río no se veía movimiento, solo agua negra, silencio, y una figura inmóvil observándolos desde la mitad del río. Corrieron entre el monte sin saber hacia dónde iban. Las luces de Laredo se veían lejos. El terreno era difícil. Había espinas, piedras, basura vieja, pedazos de tela atorados en los arbustos. Ramiro iba adelante. De pronto se detuvo. Frente a ellos había una cerca baja, y más allá, una vieja construcción abandonada. Parecía una caseta de bombeo o un almacén olvidado. Las paredes estaban llenas de óxido. La puerta colgaba de una bisagra. Ramiro dijo que podían esconderse ahí hasta que amaneciera. Teresa no quería entrar. Dijo que ese lugar olía a río. Adrián también lo sintió. Un olor fuerte, agua podrida, lodo, ropa mojada. Pero estaban cansados y no sabían a dónde ir. Entraron. Adentro hacía frío, más frío que afuera. En una pared había marcas hechas con algo oscuro. Nombres, fechas, frases incompletas. No crucen a las 3. Él espera en el agua. El guía mintió. Teresa comenzó a llorar. Ramiro decía que eran tonterías, que alguien las había escrito para asustar, pero su voz temblaba. Entonces escucharon pasos afuera, lentos, mojados, como alguien caminando con botas llenas de agua. Plaf, plaf, plaf. Los 3 se quedaron inmóviles. Los pasos rodearon la construcción. Después se detuvieron frente a la puerta. Una sombra apareció bajo la entrada.
Adrián dejó de respirar. La puerta se movió lentamente. Entró el hombre del río. Su ropa goteaba, pero el agua no caía al suelo. Se quedaba flotando en el aire por un segundo antes de desaparecer. Su rostro estaba cubierto por cabello mojado. No se le veían los ojos. Ramiro levantó una piedra. El hombre del río habló. No falta mucho. Ramiro gritó y corrió hacia la salida. El hombre no lo persiguió. Solo levantó la mano. Ramiro se detuvo en seco. Su cuerpo se puso rígido. Luego comenzó a caminar hacia atrás, como si alguien lo jalara con una cuerda invisible. Adrián y Teresa lo vieron entrar nuevamente, con los ojos llenos de terror, incapaz de gritar. El hombre del río puso una mano sobre su hombro. Ramiro desapareció. No cayó, no se desvaneció. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Teresa soltó un grito ahogado. Adrián la tomó de la mano y salieron corriendo por una ventana rota. Corrieron hasta que las piernas ya no respondieron. El cielo comenzó a aclararse. A lo lejos se escucharon motores. Adrián pensó que estaban salvados, pero cuando llegaron a un camino de tierra, vieron algo que los dejó helados. El negro estaba parado junto a una camioneta, seco, limpio, como si nada hubiera pasado. Sonreía, les dijo que subieran, que ya había terminado, que los llevaría con su gente. Teresa apretó el rosario. Adrián miró los zapatos del guía. No tenían lodo, no tenían agua, nada. Entonces entendió. El negro no había salido del río, o quizá nunca había estado vivo desde el principio. La sonrisa del guía se borró lentamente. El hombre del río apareció detrás de la camioneta. El negro volteó, y por primera vez se vio como realmente era. Su rostro se volvió gris, sus ojos se hundieron, su ropa se empapó de golpe, y de su boca comenzó a salir agua negra. El hombre del río lo tomó del cuello. El negro intentó gritar, pero solo salió un sonido ahogado, como burbujas bajo el agua. Después, el suelo bajo sus pies se abrió en un charco oscuro. El negro se hundió poco a poco hasta desaparecer. La camioneta se apagó. El hombre del río miró a Adrián y a Teresa, pero esta vez no se acercó. Solo señaló hacia el camino, como si les permitiera irse. Caminaron durante casi una hora hasta que una patrulla los encontró. Los llevaron a revisión. Estaban deshidratados, lastimados, cubiertos de lodo. Cuando contaron lo ocurrido, nadie les creyó. Dijeron que el miedo, el cansancio y la corriente del río les habían hecho imaginar cosas. Buscaron a los demás. No encontraron cuerpos, no encontraron mochilas, no encontraron huellas. Pero 3 días después, un agente encontró algo atorado entre unas ramas del río Bravo. Era la gorra del negro. Dentro, escrita con marcador negro, había una fecha. El agente, que llevaba años trabajando en esa zona, reconoció el apodo. El negro había sido un guía famoso de Nuevo Laredo, pero había muerto ahogado más de 20 años atrás, cuando abandonó a un grupo entero en el río durante una crecida. Desde entonces, varios sobrevivientes habían contado algo parecido: un guía que aparecía de noche, un cruce fácil, un hombre parado en el agua, voces llamando desde el río. Adrián y Teresa fueron los únicos de esa noche que sobrevivieron. Teresa logró llegar con su hermana en Houston, pero nunca volvió a acercarse a un río. Adrián se reunió con su familia en San Antonio, pero durante años despertaba a las 3 de la mañana escuchando agua correr dentro de la casa. Una noche, su esposa lo encontró parado frente al baño. La regadera estaba apagada, el lavabo también, pero del piso salía agua negra. Adrián estaba pálido. Dijo que había escuchado a Samuel. Dijo que lo llamaba desde las tuberías. Su esposa quiso llevarlo a un doctor, pero Adrián sabía que no era enfermedad. Sabía que el río no olvida. Pasaron los años. Adrián intentó vivir normal. Trabajó, crió a sus hijas, compró una casa pequeña. Nunca contó la historia completa, hasta que un día, mucho tiempo después, recibió una llamada de Teresa. Su voz sonaba débil. Le dijo que había soñado con el río, que el hombre del agua estaba frente a su cama, que le había dicho una frase: falta uno. Adrián no respondió, porque esa misma frase estaba escrita con lodo en la ventana de su cocina. Esa noche no durmió. A las 3 de la mañana escuchó pasos mojados en el pasillo. Plaf, plaf, plaf. Salió de su cuarto lentamente. La casa estaba oscura. Al fondo del pasillo vio una silueta. El hombre del río, empapado, inmóvil, esperando. Adrián quiso gritar, pero no pudo. Entonces escuchó otra voz, la del negro. Decía que todavía podía cruzarlo,
que esta vez sí llegarían. El hombre del río levantó una mano y señaló la puerta principal. Adrián la abrió. Afuera no estaba su calle, no estaban los carros, no estaban las casas de San Antonio. Afuera estaba el río Bravo, oscuro, frío, esperando. Adrián dio un paso atrás. El hombre del río habló por última vez. No todos los que cruzan llegan, y no todos los que llegan se van. Adrián cerró los ojos y apretó la fotografía de su familia. No caminó hacia el río, no respondió a las voces, no tomó la mano que salió del agua, solo comenzó a rezar. El agua subió por el piso de la casa, le llegó a los tobillos, a las rodillas, a la cintura. Las voces gritaban. El hombre del río se acercó, pero cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, todo desapareció. El piso estaba seco, la puerta estaba cerrada, y en la pared quedó una marca de mano mojada. Desde entonces, Adrián nunca volvió a escuchar las voces. Teresa tampoco, pero en Nuevo Laredo, cerca de ese tramo del río, algunos todavía dicen que a las 3 de la mañana se ve una figura parada en medio del agua. No cruza, no se va, solo espera. Y si alguien se acerca demasiado, una voz sale desde la corriente y pregunta, ¿vas para el otro lado? Los que conocen la historia no responden, porque saben que no todos los caminos llevan a Estados Unidos. Algunos llevan al fondo, algunos llevan al silencio, y algunos llevan al paso del diablo. Gracias por escucharnos. Síguenos para seguir creciendo nuestra comunidad y deja tus comentarios. Cuéntanos tu historia. Nos vemos en otra historia más de Leyendas Urbanas de México.